Muy buenas tardes. Comenzamos con nuestra siguiente mesa, titulada Reorganización Financiera e Migración, donde tenemos como exponentes a Teresa Aguirre, que por aquí anda, ya vendrá, Genevieve Marchini, muchas gracias, Patricia Rodríguez, aquí presente, y a Rodolfo García, a quien les damos las gracias por su asistencia. Vamos a empezar con… Tere, ¿empiezas primero? Ok, bueno, empezamos con Teresa Aguirre. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la Facultad de Economía de la misma universidad, donde también se desempeña como miembro del Consejo Académico del Departamento de Historia. Ha impartido diversos cursos de economía en universidades como la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Autora de diversas publicaciones en libros y artículos de revistas especializadas, su área de investigación es de historia económica. Le agradecemos mucho su asistencia, Tere, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizadoras del evento. Creo que ya nos vamos convirtiendo en una especie de comunidad, que nos vemos acá cada año y retomamos discusiones, lo cual resulta muy interesante. Una de las cosas que me inquietó cuando me invitaron ahora este año a participar en la ponencia era ¿por qué después de que en 2008 se habían levantado múltiples expectativas sobre la crisis, parecía que ninguno de los aspectos con los que se había diagnosticado la crisis se estaba cumpliendo y cómo es que se llegó a esta situación? Primero, los primeros diagnósticos nos planteaban que era el fin de la era del neoliberalismo, que se restituía una solución estatista, que la caída de Wall Street era semejante a la caída del muro de Berlín, lo cual parecía… No avanza. ¿Eh? Ok. Sobre cuál era la naturaleza de la crisis, hacia dónde apuntaba la reestructuración, y obviamente la mayoría de los escritos y diagnósticos sobre la crisis apuntaban a una reestructuración profunda del capitalismo que había dado lugar también a este surgimiento de una rentabilidad de corto plazo, a que la lógica de la reproducción estuviera guiada por una rentabilidad de corto plazo, que había dado lugar a esta generación de burbujas financieras, en donde finalmente había sido tan grande la titulación, la financiarización, que habían terminado sobrecalentando el mercado y finalmente se había llegado a la crisis con la ruptura de la burbuja especulativa, sobre todo de los subprimes, y finalmente se volvían a privatizar los beneficios y a socializar las pérdidas. Una de las cosas que inmediatamente se planteó después era qué expectativas había para la reestructuración. Una de las críticas más fuertes era: parece que en medio de este desplome la izquierda no tiene un plan B que pueda impulsar una reorganización sustantiva, no porque no hubiese, desde mi perspectiva, la capacidad teórica, sino por la pérdida de capacidad organizativa y por la falta de influencia en movimientos populares que, desde mi perspectiva, tienen que ver con esta reestructuración del mercado de trabajo que también nos planteó Raúl Delgado en la sesión anterior. Parecía que se requería demasiada audacia y poder refundar realmente las relaciones capital-trabajo, y varias alternativas se plantearon. Desde la ONU, Stiglitz encabezó este grupo en donde decía que había que impulsar los derechos especiales de giro, crear una coordinación económica global, porque había sido nuevamente evidente que el mercado no se autorregula, como lo había planteado Polanyi en la posguerra, y que esta idea del mercado autorregulado era más bien una ilusión.
cuando se planteaba cuánto durará la crisis, los diagnósticos decían 20 años si tenemos suerte, 10 si las autoridades actúan con mano firme, vaticinaba un editorialista. Y se levantaban las expectativas por el recién llegado Obama, en ese momento a la presidencia de Estados Unidos, planteando que posiblemente impulsaría un nuevo New Deal. La gran interrogante es ¿por qué no se pudo llevar a cabo ninguna de estas reestructuraciones que se tenían pensadas? Y más bien lo que tenemos es la restauración o el reencauzamiento de una reestructuración desde mi perspectiva conservadora, que en el mercado de trabajo ahonda todos los problemas que ya planteaba Raúl Delgado en la sesión anterior. Me parece que los organismos multilaterales han dejado de ser los prestamistas y ha tomado mucho más importancia el capital privado de alto riesgo, pero ni siquiera para generar préstamos que vayan a reorientar la estructura productiva. La estructura productiva sigue siendo altamente monopolizada e incluso ayer uno de los ponentes planteaba que incluso las inversiones extranjeras se han convertido en capturadoras de ganancias financieras más que en regeneradoras de la estructura productiva. Lo que tenemos entonces, y que también ayer se planteaba, es el predominio de esta estructura, de este régimen de acumulación guiado por las finanzas, en donde incluso la relación salarial está, aunque se reduzca en términos reales, el que pueda mantenerse el consumo vía el crédito exige también al mismo tiempo de esta multiplicación de los flujos financieros y son, a final de cuentas, al final del día, el valor de las acciones lo que termina determinando tanto las estrategias de las empresas como el grado de rentabilidad de las mismas. Entonces tenemos que son los dividendos de estos flujos, en donde los flujos de pensiones tienen un gran peso, los que están a final de cuentas determinando cuál es la nueva relación que se está estableciendo. En esta transformación del capitalismo, obviamente, se transformó de manera sustantiva la relación capital-trabajo y al interior de la relación capital-trabajo la distribución de los dividendos entre capital productivo y capital financiero. Es el capital financiero el que se ha adueñado del escenario y obviamente es a costa de esta sobreexplotación de la fuerza de trabajo de donde se han venido capturando estas ganancias. Eso ha significado una mayor polarización tanto a nivel del centro y la periferia como también al interior de los propios centros. La sobreexplotación ha significado el empobrecimiento y la polarización en la distribución del ingreso. Obviamente hay una transferencia de la periferia hacia el centro, ya no me detengo más porque ya lo explicó muy bien Raúl, y obviamente esto ha significado que la estructura productiva en la que todos los países del mundo intentan colocarse con mayor cantidad de exportaciones, esté basando los niveles de rentabilidad en dos aspectos que desde que Polanyi hizo su estudio sobre la economía liberal planteaba como dos aspectos negativos, conservadores, retardatarios, excluyentes, generadores de desigualdad, que son el tipo de cambio, el manejo de la moneda que obviamente al abaratar las exportaciones encarece y hace más pequeño el mercado interno, y los salarios que tienen exactamente el mismo efecto. Si a ello se suma que en el caso de países como México han modificado su estructura industrial hasta hacerla fundamentalmente una estructura dependiente de la economía internacional, una economía basada en la maquila, las posibilidades de generar
un mercado interno ampliado son extraordinariamente restringidas. Hoy sabemos que todas estas propuestas que se hicieron entre 1908 y 1909, que marcaban el fin del ciclo de las políticas neoliberales, no se concretaron. En un primer momento, la intervención del Estado parecía generar estas grandes expectativas. Sin embargo, la manera reaccionaria en que han estado incidiendo, es decir, propiciando esta polarización, nos indican que la reestructuración no se ha llevado en un sentido progresista, no ha incorporado de manera, ni ha reestructurado el sistema financiero, ni ha reestructurado el sistema productivo, ha dado flujos financieros a las grandes a los bancos y a las bolsas, y estas han encontrado nuevos nichos de especulación en materias primas y en alimentos. Por lo tanto, las grandes temas estructurales siguen sin tocarse. Ha sido obviamente este gasto insuficiente para revertir las causas estructurales de la crisis, y aunque se ha reiniciado el crecimiento, este es extraordinariamente frágil y con un margen de maniobra de los estados mucho más reducido. ¿Cómo se tendría que haber utilizado el gasto público para no solo reactivar, sino también reorientar el crecimiento? ¿En qué medida se ha convertido en una camisa de fuerza los equilibrios monetarios que sostienen al sistema financiero internacional y se han convertido en un obstáculo para la reconversión? Creo que es un tema central en el que habrá que debatir de manera insistente y permanente para generar realmente, recolocar el tema del desarrollo y del impulso a un nuevo tipo de crecimiento, lograr colocarlo en el centro. En este mundo interdependiente y globalizado, nos hacía creer que bastaba con restablecer los equilibrios para relanzar el crecimiento. De manera semejante a lo que anotaba Polanyi a principios en la década de los 20, cuando se vuelve al patrón oro, se creía que eso era suficiente para restablecer el crecimiento. Si hiciéramos un breve recuento de las alternativas que se plantearon, la mayor presencia de los países emergentes en el Fondo Monetario Internacional y los nuevos roles que debía de jugar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya el año pasado acá Samuel nos planteaba que no había ningún sistema alternativo que pudiera jugar el papel del Fondo Monetario Internacional y que incluso el papel del fondo mismo estaba ahí entrampado. No, ni la Comunidad Económica Europea, ni Estados Unidos, ni China estaban en capacidad de jugar ese papel, y obviamente ello dificultaba una salida mundial a la crisis. En efecto, se redujo. Ya también se habló acá de la posibilidad de crear la canasta de divisas y cómo ello ha derivado en una guerra de divisas que desplazó al euro como posible jugador, y tampoco ha sido posible que cancele las deudas de los países miembros, lo que ha significado que los costos de estas se transfieran a las poblaciones. Lo que tenemos más bien es un equilibrio de fuerzas entre las potencias, en donde se está tratando de desplazar al euro, y esto hace que cada nación esté pagando los costos de las crisis, transfiriéndolas a sus poblaciones. Tenemos la crisis griega, española, portuguesa, Reino Unido, etcétera, con levantamientos que suben y bajan, están por momentos muy activas los sectores populares, pero luego se desvanece este movimiento. ¿Por qué se desvanece? ¿Por qué no se han mantenido? Creo que eso tiene que ver con la estructura productiva que generó esta flexibilidad del mercado laboral y que ha dispersado. Ya la fábrica no es la centralidad aglutinante, no tiene la centralidad aglutinante que en otros momentos tuvo del movimiento obrero, y esto significa que hay una mayor, obviamente, desigualdad
Esta era una cita de Polanyi en la que apunta que este tipo de estructura económica y la apuesta a la liberalización financiera lo que hicieron fue abrir la puerta hacia el ascenso del fascismo en Europa. Lamentablemente, pareciera que esta salida reaccionaria que se está tejiendo y este cambio en la correlación de fuerzas podrían indicar que más bien nos estamos acercando hacia un tipo de salida conservadora que está más cercana a esta imagen que nos daba Polanyi de la década de los 20, en la que obviamente hay este ascenso del fascismo. Los empeños se han puesto obviamente en fortalecer las medidas neoliberales y tratando de mantener la competitividad, pensando que en esta perspectiva conservadora se podría garantizar el equilibrio y el retorno del libre cambio. Finalmente, sé que este es un esquema muy esquemático, muy que planteaban Hilferding y Harim a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde plantean el papel que juegan los partidos socialdemócratas y los sindicatos como impulsores de la transformación. Hoy tendríamos que decir que los elementos, otras organizaciones y sindicatos prácticamente no existen y que las posibilidades de cambio obviamente se tendrán que hacer y se tendrán que imaginar en una correlación de fuerzas totalmente distinta. ¿Por cuánto tiempo puede mantenerse esta reestructuración conservadora? Quizá es uno de los grandes temas que habría que plantearse y ver cómo replantear la subordinación que se ha dado entre los países centrales y periféricos, cambiando esta transferencia de valor que se ha dado entre los mismos, de tal manera que pudiera servir la crisis como un reorientador del sistema capitalista mundial, tomando en consideración que obviamente no es la correlación de fuerzas que más nos gustaría tener, pero es lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere.